Aquí comienza La Discusión Constituyente, un programa de educación cívica conducido por la periodista Isabel Charlín y realizado en conjunto por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, Campus Chillán y Radio La Discusión. Información y análisis para la formación ciudadana. La Discusión Constituyente. Hola, buenas tardes a todas y todos en esta edición de la Discusión Constituyente, la quinta de esta serie de programas. Saludamos a la distancia a nuestra colega Isabel Charlín, a quien hoy reemplazo, soy el periodista Francisco Martinich, y el tema que hoy nos ocupa es el de las pensiones. Agradecemos a Beatriz Llanos Berrocal, nuestra invitada de hoy. Ella es abogada, máster en Derechos Sociolaborales y creadora también de la página Yo también quiero saber.cl, que las y los invitamos a revisar, porque allí, bueno, Beatriz también nos va a contar los contenidos que tiene, pero ya antes de iniciar el programa habíamos conversado un poquito, ¿no es cierto? Y me había anticipado, ¿verdad?, el objetivo que tiene esa iniciativa. Beatriz, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Francisco, por la invitación. También felicitarlos por la instancia, porque como medio de comunicación tan importante como la discusión pueda dar a conocer estas materias, por mí solamente resta felicitarlos. Gracias. Saludamos también a la distancia a la abogada María Elena Hellman, quien también estaba invitada a este panel. Esperamos que ojalá pueda solucionar algún problema técnico que hubo para conectarse. María Elena, ¿no es cierto?, es presidenta de la ANEF y vocera del movimiento No Más AFP. Bien, bueno, el contexto que nos ocupa, ¿verdad?, es el del debate constituyente. Y para comenzar, ¿no?, esta conversación, Beatriz, quisiera consultarle, bueno, a 40 años de la creación, ¿no es cierto?, del sistema previsional, aún se mantienen los pilares fundamentales y en los cuales los principios en los cuales se basa este sistema. Y bueno, es como bastante evidente que ello se relaciona con la institucionalidad en la cual, ¿no es cierto?, se inserta este régimen previsional y con el orden de garantías que establecidas en nuestra Carta Magna, ¿no?, de 1980. No obstante, hay quienes plantean que no es necesario modificar la Constitución para cambiar nuestro régimen previsional y mejorarlo, obviamente. ¿Cuál es su opinión? ¿Es necesario cambiar la Constitución para cambiar el régimen constitucional? O, mejor dicho, ¿es conveniente cambiar la Constitución para mejorar el régimen previsional chileno? A ver, yo creo que, una opinión personal, me parece que la forma en que está redactada la Constitución, sobre todo porque el principio de subsidiariedad está, digamos, inmerso en toda ella, sería indiscutiblemente necesario una nueva Constitución, ¿ya? Porque hay hartas cosas pequeñas que están, digamos, en distintos acápites o títulos de ella, que sería necesario poder modificar, poder cambiar el objetivo para poder lograr tener en Chile una seguridad social, ¿ya?, propiamente tal. O sea, la seguridad social es una disciplina, es un derecho fundamental, tiene principios que no están recogidos en nuestra Constitución, ¿ya? Nuestro derecho a la seguridad social es lamentablemente un derecho sin contenido, ¿ya? La Constitución solamente se encarga de decir cosas específicas, se necesitarán leyes de quórum calificado, el deber del Estado solamente quedará... será principalmente el de resguardar, el de fiscalizar, digamos, las instituciones, y lo más importante es que con eso deja a un lado totalmente el rol del Estado, que era preponderante, ¿ah? O sea, nuestra historia constitucional, ya incluso en el año 1925, algo había ya de seguridad social en nuestra Constitución, ¿ya?
En el Estatuto de las Garantías Fundamentales, que se firmó por los partidos políticos del año 1970, se estableció expresamente la seguridad social, ¿eh? O sea, nosotros como país latinoamericano, en ese momento fuimos pioneros en materias de seguridad social, ¿ya? Y de repente esto cambió abruptamente, o sea, del rol preponderante como único actor que tenía el Estado, tenemos este cambio en el año, con la Constitución del año 80. Y ojo que, sí, pregúntame, Francisco. No, perdón, ahí quería comentarle, ahí nos fuimos al otro extremo. Sí, absolutamente, y absolutamente. Y ¿sabes qué es curioso? Porque el año 76, con las actas constitucionales, ya recordemos que en todo este momento hubo algo, un atisbo de constitución anteriormente, en estas actas constitucionales se consagraba el derecho a la seguridad social, y lo que me parece curioso es que se establecían principios de suficiencia, solidaridad, que son los propios de la seguridad social. Pero ya en la Carta de 1980, y absolutamente, no dicen absolutamente nada de eso, ¿ya? Y uno puede ver las actas, y en realidad esa decisión es precisamente por motivos doctrinarios y políticos. ¿Ya? ¿Usted ha investigado esa parte de la gestación, digamos, de lo que corresponde al capítulo de seguridad social, digamos? Y allí habían voces disidentes a esta visión, digamos, que terminó imponiéndose y que también fue de alguna forma pionera, como usted decía, pero hacia el otro sentido, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Mira, yo me quedo con las palabras del profesor Ángel Boto, que fue jurista en su momento de la Universidad de Chile, y hay uno de los primeros manuales de seguridad social, y él decía, con los defectos y todo, porque eso, digamos, uno no lo puede negar, o sea, el sistema antiguo, evidentemente, habían problemas, existían falencias, pero él decía, tenemos seguridad social. En Chile hay seguridad social. A pesar de los defectos, a pesar de las inequidades, a pesar, digamos, del trato a veces discriminatorio, tenemos seguridad social. Y hoy, lamentablemente, no la tenemos. Hay diferentes juristas que se han dedicado, constitucionalistas que se han dedicado a hablar de esto, y el principal defecto que viene en nuestra Constitución es que establece un derecho sin contenido. Un derecho sin contenido. O sea, sin contenido, porque no aparece cuáles son los principios que debiera regir en la seguridad social acá en Chile, ¿ya? No dice cuáles son los objetivos que debiera perseguir, ¿ya? ¿Y eso debiera quedar definido en una constitución? En mi opinión, yo creo que sí. Y de hecho, ahora la misma OIT, hace unos meses atrás, ya apareció, digamos, un reporte sobre la seguridad social, una mirada constitucionalista de la seguridad social, y plantea que si nosotros señalamos principios en la Constitución, o sea, no es necesario tampoco un detalle tan largo, pero ya con eso uno se puede asegurar una mejor planteamiento en las políticas que se van a implementar en el mismo país, ¿ya? Bien, o sea, ya estableciendo los límites, digamos, ciertas premisas, ya con eso nos puede ayudar a armar una institución mucho más fortalecida. Claro, porque como señala usted, me hacía un poco pensaba en este debate que, bueno, es tan incipiente aún, pero que refiere a una constitución minimalista versus una muy expansiva, digamos, o muy detallista. Siguiendo un poco lo que usted señala, entonces la nueva constitución, en una nueva constitución, debería consagrarse un modelo de Estado, ¿no es cierto?, ya no subsidiario, ¿verdad?, para que pudieran operar los principios de la seguridad y protección social de mejor forma. ¿Es así? Sí, ¿Así deberíamos entenderlo? Sí, de todas maneras. Lo que pasa es que la seguridad social, para que sea seguridad social, debe tener solidaridad. Ese es el tema, ¿ya?
y debe tener solidaridad, y eso es aparte si es un régimen público quien lo administra o un régimen privado quien lo administra, ¿ya? O incluso si es un régimen de reparto o uno de capitalización, ¿ya? Porque podría, por ejemplo, ser uno de capitalización colectiva. Sí, lo importante es que no puede desconocerse el principio fundamental de la seguridad social, que es la solidaridad, y que en este momento nosotros no tenemos, ¿ya? En el sistema de pensiones, por ejemplo, que es lo que nos convoca hoy día. Tenemos economistas, András Utos o Claudio Sangüesa, que Paula Benavides también, bueno, muchos más, que hablan de que en realidad nosotros no tenemos un sistema de pensiones, tenemos un mercado obligatorio de ahorro. Y yo, o sea, concuerdo 100% con ellos, porque en realidad no existen en estos sistemas, en el sistema de pensiones, ningún principio de la seguridad social. Entonces, como dicen, raya para la suma, el derecho, o sea, la protección social y la seguridad social deberían ser consagradas como un derecho en la Constitución. Eso debería ser el punto de partida de un nuevo sistema de pensiones para nuestro país. Sí, sí, de todas maneras. Y aquí te quiero agregar una siguiente, un siguiente pensamiento o planteamiento que tiene un profesor, José Luis Ugarte, que me gusta mucho, porque en el fondo él dice, o lo que a la gente le interesa, ya, pero yo voy a tener mejores pensiones, en el fondo, ¿cómo voy a hacer efectivo mi derecho? ¿Ya? Y acá el profesor Ugarte plantea algo que yo lo encuentro bastante didáctico, que dice, aquí tenemos que tener claro que existen 3 dimensiones. Tenemos una dimensión, primero, que es completamente dirigida al texto constitucional, ¿ya? Yo planteo la modificación y establezco, por ejemplo, el derecho a la seguridad social deberá cumplir con los principios de suficiencia y solidaridad, un ejemplo, ¿ya? Pero existen otras 2 dimensiones que son igualmente importantes para que el derecho sea efectivo. La segunda dimensión tiene que ver con las interpretaciones judiciales y administrativas que se hagan de este derecho. Ya, eso también es súper importante, porque de repente con la Constitución que tenemos ahora, si a lo mejor tuviéramos otro tipo de interpretaciones, a lo mejor administraciones, o sea, del Tribunal Constitucional o de diferentes jurisdicciones, podríamos a lo mejor cambiar un poco. Y la otra dimensión que señala el profesor Ugarte es el marco legal. O sea, cómo yo aplico legalmente a través de las leyes, o sea, desarrollo este derecho a través de las leyes, ¿ya? Si se cumplen esas 3 dimensiones, yo puedo hacer efectivo mi derecho, ¿ya? Eso hay que tenerlo claro. O sea, aquí la Constitución efectivamente marca las bases, marca los principios, pero va de la mano con estas otras 2 dimensiones. Y ese es digamos, la triada que debe funcionar para el ejercicio de todos los derechos, ¿verdad? Exactamente, exactamente. A propósito de lo que usted señala, justamente estaba viendo la pauta, ¿no es cierto? Que hay varios fallos del Tribunal Constitucional que han impedido avances justamente por ser contrarios a la Constitución. O sea, en el fondo hay una voluntad de avanzar, me imagino, de sectores políticos, y probablemente en el Congreso o también desde la iniciativa del Ejecutivo, pero nuestra Constitución impide ir más allá. ¿Es efectivo aquello? Sí, es que es complicado, como te digo, porque, por ejemplo, el mismo hecho del rol que tiene el Estado, ¿ya? El Estado tiene un rol absolutamente subsidiario, y eso se reconoce no solamente en la seguridad social, sino que en la Constitución completa. ¿Y qué significa que sea subsidiario? ¿Ya? Que el Estado no puede entrar si la iniciativa del privado está cumpliendo, digamos, está trabajando en ello, que es lo que pasa actualmente. Por ejemplo, tenemos la AFP, ya ellos tienen, digamos, la organización, la gestión de las pensiones. Entonces, con esta Constitución, lo único que le resta al Estado es fiscalizar a la AFP, que lo hace a través de la Superintendencia de Pensiones, ¿ya? Ahí es otro punto, digamos, la Superintendencia de Pensiones,
Evidentemente, algunos pueden un poco dudar el tema de la fiscalización de la Superintendencia de Pensiones, pero el órgano está, ¿ya? Entonces, ¿Por qué algunos dudarían, perdón, Beatriz, que interesante puede ser eso, digamos, de por qué sí, hay, mira, hay opacidad ahí, hay algunas cosas que no. sí, y fíjate que a mí me causa mucha curiosidad porque con esto mismo que plantea, por ejemplo, Felicia Forrado, ¿ya? Con estos cambios de fondo, ¿ya? Con estos cambios de fondo, y aparece en los gremios de la AFP, ya la Asociación Chilena de AFP, diciendo, no, ¿sabes qué? Eso no corresponde, porque los cambios, digamos, de fondo son demasiado difíciles de predecir y entonces es bastante dudosa esta propuesta. Y resulta que tú ves y la superintendencia de pensiones se alinea un poco. ¿Ya? Sí, efectivamente, sacó un informe también que aparece, mire, nosotros investigamos, hicimos aquí un paralelo de la gente que sí se había cambiado y gente que en realidad permaneció en el fondo que le corresponde, según lo señala la ley, y vimos en realidad que no hay mucha diferencia. ¿Ya? Entonces, ese tipo de actitudes que obviamente la han tomado en casos anteriores, es bastante complejo. Es bastante complejo. Nos vemos, por ejemplo, el rol de la Contraloría. Ya el rol de la Contraloría es mucho más fuerte, tiene mayores incidencias, búsqueda, y de repente en la superintendencia nosotros no vemos tanto eso. Usted citó usted, Beatriz, el rol del Estado. ¿Cuál debería ser el rol del Estado en un sistema de pensiones que mejorara, digamos, la actual situación, el actual estado de situación? Y le agregaría también a la pregunta, no solamente el Estado, sino que también los privados y los actores sociales. Tanto en el diseño como lo que podríamos llamar la gobernanza, ¿no es cierto?, y operación de un nuevo sistema de seguridad social. Claro. Mira, yo antes de empezar con la pregunta, parece que llegó María Elena. Sí, María Elena, así que bueno que se conectó. Hola, ¿cómo le va? Hola. Continúe, Beatriz, y después nos Sí. conectamos al tiro saludamos a María Elena Hellman, que se logró conectar. Nos ponemos muy contentos por eso para seguir desarrollando la conversación, pero dejamos a Beatriz que cierra este punto, ¿verdad? Por favor. Mira, yo aquí, primero que todo, quiero hacer presente que todo sistema de seguridad social es muy importante que cuente con el consenso de quienes se van a beneficiar, ¿ya? Que es lo que se habla en doctrina, o digamos la gente que es más experta, habla de la sostenibilidad política del sistema, ¿ya? Que aquí en Chile ha sido bastante abandonada, nos hemos preocupado solamente de la sostenibilidad financiera y probablemente por esta sostenibilidad, o sea, únicamente por esta sostenibilidad financiera, a lo mejor aparecemos en estos rankings, que digamos que algo conversamos antes ya en números fabulosos, pero claro, hemos dejado de lado la sostenibilidad social. Y la sostenibilidad social, ¿por qué es tan importante? Porque la seguridad social impone cargas, ¿ya? La seguridad social se tiene que financiar y impone el pago de una cotización, por ejemplo. Entonces, evidentemente, si yo voy a imponer una carga, yo debo contar con la aquiescencia, con el acuerdo de ese sector a quien yo le voy a imponer la carga. O si no, tenemos el problema de sostenibilidad social y política que tenemos ahora con la AFP. ¿Ya? En que la gente, o sea, si yo tengo la posibilidad de cotizar o no cotizar, yo prefiero no cotizar. ¿Ya? Entonces, así de importante es la sostenibilidad social. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, porque, y ahí viene, de esto también habla la OIT, hablan organismos internacionales de este asunto, y hacen referencia a que no hay tampoco un sistema de seguridad social o un sistema de pensiones perfecto. O sea, esto es lo que debiese aplicarse, esto es lo correcto, porque tiene que ver con esta sostenibilidad social,
que en el fondo tiene que contar con el acuerdo. Nosotros como ciudadanos nos gusta más el reparto, nos gusta más la capitalización, no, la verdad que quiero tomar de estos dos regímenes y crear uno mixto, digamos, y eso lo tenemos que ir viendo, ¿ya? Y para eso también es importante contar con representación tanto de los trabajadores, de los empleadores y también del Estado. Porque un sistema de seguridad social tiene que ser financiado sí o sí por estos tres actores. O sea, ahora en Chile, que justo ahora se esté discutiendo el 6% de los empleadores, o sea, es un atraso en nuestro país, porque esto debió haber sido, o sea, casi en el inicio, o sea, y es lo que corresponde en el fondo, y así también lo han planteado organismos internacionales. Bien, saludamos a la abogada María Elena Hellman, que se logró conectar. Muchas gracias, María Elena, imagino por el esfuerzo, ¿no es cierto?, por conectarse y todo. Le agradecemos su tiempo, además. El año pasado, más de 10.000 personas se pensionaron por vejez en Ñuble, promediando un monto que no superó los 120.000 pesos. Una cifra que no solo se ubica como de las más bajas de Chile, claramente está bajo el promedio nacional, sino que está muy lejos de un ingreso mínimo, ¿no es cierto?, que permita satisfacer las necesidades básicas definidas por la línea de la pobreza. La vuelvo un poco a la pregunta inicial que le planteaba a Beatriz respecto a de si esta situación que le expongo, ¿no es cierto?, es posible de cambiarla a través, ¿no es cierto?, de una nueva constitución, ¿sí? O dicho de otra forma, una nueva constitución puede cambiar el desmejorado sistema de pensiones chileno. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la paciencia, porque en realidad me demoré tanto en poder conectarme, porque no había caso que me diera el link, digamos, así que pido las disculpas del caso. Bueno, yo alcancé a escuchar bastante de lo que conversó Beatriz, y estoy prácticamente totalmente de acuerdo con lo que ella ha señalado y el resumen que ha hecho respecto de lo que son los principios fundamentales de la seguridad social desde el ámbito internacional. Retomando lo que ella señalaba, estamos lejos del cumplimiento de estos principios que además son plasmados por convenios de la OIT. Esto tiene que ver, y siempre hay que decidir una cosa, la seguridad social va de la mano siempre con el derecho laboral. No podemos desligar un tema del otro, por lo menos en materia de previsión social. Y también en materia de salud, seguridad laboral, sobre todo. Y en Chile tenemos un desperfilamiento de ambos derechos, el derecho laboral y en cuanto a la garantía como derecho humano, y el derecho a la seguridad social. Porque nuestro sistema, la Constitución del 80, y quieran o no lo quieran decir, responde a una ideología. Y esa ideología es el capitalismo neoliberal. Entonces, en ese sentido no podemos dejar de lado, es decir, no podemos cegarnos a decir que esta es una constitución neutra, que trató solamente de mejorar la economía en el país. No es una constitución neutra políticamente hablando, ni filosóficamente hablando, es una constitución que se enmarca en un sistema económico que es el neoliberalismo. Por lo tanto, lo que teníamos con anterioridad, que lo rescató también Beatriz en un principio, respecto de este análisis, ¿no es cierto?, de lo que planteaba la Constitución del 25, que es la primera vez que recoge los principios de seguridad social, y luego incluso en el año 70, una reforma que hubo a través de unas actas de garantías constitucionales, complementando la Constitución del 25, e incluso llega más allá, a detallar y definir cosas que aquí estábamos conversando, y que al parecer, digamos, no había que detallar tanto en una Constitución. Pero yo creo que sí es lo que hay que detallar en una Constitución, es todo lo que se refiere a materia de garantía. Cuando estamos hablando de garantía, nunca nos quedamos cortos en una carta fundamental al incluirla. Es decir, nunca, me refiero a nunca nos vamos a sobrepasar en ello. ¿Por qué? Porque es lo que puede permitir una convivencia en paz. Si eso no está, obviamente es muy posible que con el transcurso del tiempo tengamos disputas y estemos en una situación como hoy día la vivimos en el país, de crisis política, porque en eso estamos hoy día. O sea, aquí en el país tenemos claramente una crisis del sistema imperante por la insatisfacción de la ciudadanía respecto de estas materias, llamémosla así, en el aspecto de garantista de la Constitución política, que queda al debe en la Constitución del 80,
dentro de la lógica neoliberal no lo está, pero dentro de esa lógica, que no es la única. Y en ese sentido creo que es necesario el cambio de la Constitución del 80, porque está quedando afuera de lo que hoy día a nivel internacional se está planteando en el derecho comparado y en lo que significa hoy día el sostener un desarrollo económico sustentable y el principio del trabajo decente. Porque, insisto, hablar de previsión social o seguridad y seguridad social va de la mano con hablar de las condiciones laborales, del derecho laboral. En ese sentido, la Constitución del 80 desde ya plantea solamente la garantía del acceso, la libertad de, pero deja fuera el plano del derecho propiamente tal. Por lo tanto, creo que es necesaria el cambio de la Constitución, a lo menos en estos aspectos. Beatriz, ¿quisiera usted agregar algo? Y si no, yo le incorporo un elemento que justamente yo cité algunas cifras de resumen del año pasado, ¿no es cierto? Y no es por ser profano en el análisis, pero independiente de los aspectos ideológicos o teóricos, ¿cómo se puede asegurar que realmente un cambio constitucional se traduzca en mejores pensiones para las personas? Bueno, eso tiene que ver con lo que hablábamos hace poco con las dimensiones. Ya estas 3 dimensiones que habla el profesor Ugarte, que son indispensables que las 3 se den para que exista este cambio. ¿Ya? Primero, la modificación del texto constitucional, ¿ya? Que señale las bases de nuestra seguridad social, con los principios, bueno, ahí tiene que ser producto del consenso, ¿ya? Por esto de la sostenibilidad social, política, de la que hablábamos hace poco, y luego eso tiene que ir necesariamente acompañado con una interpretación administrativa y judicial, ya, que sea acorde con el espíritu de esta modificación constitucional. Y finalmente tiene que ser acompañado por un marco legal, ¿ya? Un marco legal que respete estos principios señalados en la Constitución. Bien. Y de acuerdo a la experiencia comparada, ¿cómo han abordado otros países en sus constituciones la seguridad social? María Elena, ¿usted tiene...? En general en Latinoamérica, como nos lleva la ventaja la mayoría de los países latinoamericanos en cuanto a modificaciones de constituciones, recordemos que durante la década del 90 y del 2000, en muchos países latinoamericanos se realizaron asambleas constituyentes que cambiaron de manera bastante importante los textos constitucionales, y en todos ellos se resguarda la seguridad social con este detalle de principios. Unidad, universalidad, solidaridad, que son los parámetros principales de la seguridad social, que nuestro texto no contiene. Sin ir más lejos, sea en Uruguay, en Argentina, en Colombia, en Ecuador, se plantean de esa forma, también en Venezuela, países latinoamericanos vecinos, Perú también. En el caso de Perú, bueno, hubo una reforma importante que tenían establecido el sistema de capitalización individual, y ustedes recuerdan que ahí hubo toda una novedad porque permitieron el retiro de fondos y todo este tema, pero en el fondo ellos al final están por modificar y integrar elementos del reparto. ¿Para qué decir Europa? Europa tiene en todo su ordenamiento jurídico en esta materia consagrado el principio del reparto. Lo que pasa es que es un reparto en el que hay garantías estatales y también hay un sistema pues llamémoslo así, ahorro voluntario o capitalización, en algunos llegando a ser un sistema de carácter mixto, pero siempre partiendo del principio del reparto, que significa la solidaridad intergeneracional. A eso se refiere el reparto, ¿no? Porque de repente a veces como que se malinterpreta, entonces se tiende a decir, no, es que todo va a ser igual, y parece que acá en Chile hay un poco de pánico, de temor cuando les dicen que todos vamos a ser iguales, como que parece que no les gusta mucho. Ya, bueno, pero no se trata de eso, no se trata de la igualdad matemática, sino que acá estamos hablando de que tiene que haber una universalidad y una unidad. ¿Qué significa eso en seguridad social? La universalidad es decir que todos accedan, todos accedan a la seguridad social. La unidad es que haya un sistema
que para todos es las mismas reglas. Ninguno de esos dos principios, ¿para qué hablar de la solidaridad?, se da en Chile. Ni siquiera el sistema de la unidad, porque tenemos sistemas, regímenes paralelos, tenemos algunos que están todavía en el sistema antiguo, y tenemos, ¿no es cierto?, este sistema de AFP que salió para una cantidad de gente, y además el acceso tampoco es universal. Tan así que tuvo que, en el primer gobierno de Bachelet, modificarse y establecerse el famoso, ¿no es cierto?, pilar solidario para aquellas personas que no lograban acceder a una pensión a través de la AFP, cuestión que no se contemplaba en el origen del sistema. Así que ya tenemos ahí dos elementos. Es más, Chile, los países de la OCDE, donde somos miembros, ¿no es cierto?, que tanto también eso lo sacamos a colación, estamos en el antepenúltimo, antepenúltimo, digamos, lugar respecto del gasto público en pensiones. O sea, Chile es uno de los países de la OCDE que menos plata le pone a su gente para pensionarse, a diferencia de otros países europeos que están por sobre, digamos, ya los 7%. Aquí apenas alcanzamos a colocar un 2, un 3, digamos, mínimamente es un gasto, en 2 estábamos hace poco, en la última estadística que yo vi. Por lo tanto, claramente estamos atrasados, por decirlo de alguna manera, en cuanto a entregar justicia social en este tema. De eso se trata este tema. En definitiva, ¿cómo vamos a vivir cuando estemos viejos? Cuando ya no puedas producir activamente como lo hacías. Porque además es de toda lógica que tengas que dar un paso al lado para que otras generaciones puedan ocupar, ¿no es cierto?, el espacio y el trabajo que tú realizabas. Pero tampoco se trata de perpetuarse en un trabajo, ¿ah? Que siempre también lo dicen, no, porque los viejos, si se van a morir. Bueno, en una sociedad como la nuestra, en que no hay mayores alternativas para la gente de mayor edad, claro que al final es irte a encerrar a tu casa. Pero si tuviéramos un pensamiento, ¿no es cierto?, integral de cómo desarrollar las diferentes etapas de nuestra vida, sería una alegría para muchos llegar a la jubilación y decir, ahora voy a dedicarme a lo que no me podía dedicar. ¿Cómo vas a pensar eso si tu pensión, tu sustento básico, es menos de la dignidad que tú tenías en tu vida para poder desarrollarte como tal? Ese es el punto central, encuentro yo, de la discusión que tenemos que darnos para llegar a este consenso, a esta sostenibilidad social de que habla Beatriz. Bueno, claro, hay que empezar por hablar de esa forma. Tú vivirías tranquilamente ganando 150.000 pesos después que tu calidad de vida estaba sustentada en un ingreso que era de 800.000. No, absolutamente no. Absolutamente no. Y vas a hacer, además, tu cuerpo ya no es el mismo. Te va a costar realizar cualquier actividad si es que te mantienes sano, porque si estás enfermo, es absolutamente más dramática la realidad. Beatriz, estábamos hablando de la experiencia comparada, ¿no es cierto? ¿Hay alguna nación en particular que a través del estudio que usted ha realizado, ¿no es cierto?, que pudiera homologarse al caso chileno, ya sea por tamaño de población, matriz económica, estructura social, etcétera? A ver, es complicado porque en ese sentido culturalmente a lo mejor podríamos compararnos con algún país de Latinoamérica, pero los países de Latinoamérica ya la mayoría o tiene sistema mixto, o en el caso de Argentina, que en algún momento incorporó la capitalización individual, ya la reversó. ¿Ya? O sea, entonces ahí es difícil. A veces las comparaciones que se hacen, la misma gente, por ejemplo, Fernando Larraín, que es gerente de la asociación de AFP, de repente habla mucho de países escandinavos, de Dinamarca y mira, y ellos funcionan con este sistema de capitalización individual, pero resulta que deja de lado una parte muy importante, que es que estos países tienen una base de protección social mucho más fortalecida que nuestro país. ¿Ya? Entonces,
¿eso qué significa? ¿Ya? La diferencia, ¿ya?, entre la seguridad social y la protección social tiene que ver con que la protección social, la mayoría de las veces, es financiada por arcas fiscales, ¿ya? La financia el Estado, es universal, generalmente no tiene muchos requisitos, ¿ya?, más que a veces la residencia o ese tipo de requisitos. Entonces, en el fondo llega para la mayoría de la gente, ¿ya? Y es un porcentaje, un piso de protección social fortalecido. Entonces, evidentemente, con la capitalización individual, con la cotización adicional que también aporta el empleador, con lo otro, digamos, que aporta el Estado en el piso de protección social, evidentemente llegan a tener pensiones que son mucho mejores que las nuestras, ¿ya? Pero ahí es difícil comparar, es muy complejo, porque evidentemente nosotros acá estamos sin ningún piso de protección social, ¿ya? Se habla con la reforma de Michelle Bachelet del año 2008, con la creación de este pilar solidario, pero este pilar solidario técnicamente no tiene nada de solidaridad. ¿Y por qué no tiene nada de solidaridad? Porque todo lo pone el Estado. Aquí no hay una solidaridad intrageneracional, intergeneracional, no hay una redistribución de riqueza, nada, es solamente asistencial, es un pilar asistencial, ¿ya? Entonces, de repente con eso hay que tener cuidado cuando uno se compara con otros países, ¿ya? También he escuchado Nueva Zelanda, pero Nueva Zelanda también son mercados laborales que son diferentes al nuestro. Entonces, el mercado laboral es un ítem que está íntimamente ligado a la seguridad social. Porque obviamente si tú tienes un mercado laboral mucho más potente, mucho más grande, el poder de recaudación, de juntar plata, es mucho mayor también, ¿ya? Porque a lo mejor vas a tener sueldos mucho más altos, vas a tener también menos lagunas previsionales, vas a tener también que la mujer se incorpore al trabajo, a la actividad laboral la mayor parte de su vida. Entonces, eso repercute directamente en la pensión. O sea, si tú no tuviste lagunas previsionales, si tú tuviste sueldos altos, si tú como mujer no tuviste que dejar de trabajar 10 años por el cuidado de los niños, evidentemente tú vas a tener una pensión más alta. Y a eso le suma el tema del piso de protección social y el aporte también del empleador, que eso se ve en la mayoría de los países, ¿ya? Entonces ahí es complejo, la verdad. María Elena, estoy recibiendo algunas preguntas de nuestra audiencia. Hay una que me parece pertinente que conecta con esto, ¿no es cierto?, que la hace don Miguel Rivas, que nos plantea si existe un clip. Bueno, primero él nos plantea una duda que es interesante. Dice, ¿qué nos garantiza de que la seguridad social se discuta en el proceso constituyente? O sea, dicho de otra forma, ¿es posible que pueda excluirse el tema del debate? Lo que plantea don Miguel. Y luego nos hace una pregunta acerca de si puede abordarse la seguridad social de manera independiente de otras garantías como el derecho a la salud o a la educación. ¿Sí? María Elena. Bueno, a la primera parte de la pregunta, digamos, claro, nada nos asegura, aunque las señales están de que este tema va a ser discutido, van a llegar a ese tema. Recuerden que tienen 9 meses más una prórroga de 3, ¿no es cierto?, para poder elaborar el nuevo texto constitucional, y tendrán que llegar al tema de los derechos y garantías constitucionales, van a tener que llegar ahí, así que yo creo que sí, es muy probable que esto se trate. Ahora, lo que no es tan probable es si logren el consenso, el acuerdo, para llegar a determinar un cambio en esta materia. Porque recordemos que la ley 21.200, que fijó el procedimiento constitucional al que vamos a estar, digamos, ya se dio inicio y que empieza con el plebiscito que vamos a tener el 25 de octubre, recuerden que ya ahí se fijaron previamente un quórum para tomar decisiones, que es de los 2/3. Por lo tanto, si no superan los 2/3 en los acuerdos para estas materias, no se va a dar en realidad dicho acuerdo, y puede que quedemos tal cual estamos. Ahora, yo espero que la altura de miras, ¿no es cierto?, y por qué no decirlo, el idealismo de estas personas que van a ser elegidas, nos lleven a
a realmente, con sensatez, llegar a un consenso que permita lo que estamos hablando acá, que no son cuestiones extraordinarias, que permita por lo menos dar los pilares fundamentales de la seguridad social: la unidad, la universalidad, la solidaridad. Ahora, respecto de lo que él señalaba, por supuesto que se puede garantizar de forma independiente de la salud y de la educación. Ejemplo, el derecho a la seguridad social. De hecho, en el artículo 19, número 18, dice, ¿no es cierto?, que tiene el derecho a la seguridad social. Está garantizado en la letra de la Constitución actual. Lo que pasa es que lo dice, pero no tiene o carece del contenido suficiente para llevarlo a cabo. Entonces, en ese sentido, por supuesto que puede contener un espacio distintivo dentro de la Constitución para que se pueda establecer como garantía constitucional. Beatriz, ¿qué opina usted? Le haré un comentario de don Pedro Cisterna que dice, no secas, las dos panelistas, dice, pero ¿quién garantiza que en el debate los políticos tengan la misma capacidad crítica, la misma masa crítica? Señala don Pedro Cisternas, estudiante de la UDEC. Bueno, es un debate con altura. Yo creo que no se puede asegurar con respecto a ningún tema de este asunto. Ya esperemos que se tenga. Existe el capital humano, hay excelentes juristas acá en Chile, hay economistas, hay sociólogos también, porque en la seguridad social, sobre todo acá en nuestro país, nos hemos acostumbrado a verla desde un punto de vista financiero. ¿Ya? Siempre ha estado desde el punto de vista financiero, pero por ejemplo, ¿por qué no lo sociológico? ¿Ya? ¿Por qué no lo jurista, que es tan importante como ellos? ¿Ya? Desde el punto de vista actuarial, ¿ya? Que también es una ciencia que ha sido dejado de lado y es tremendamente importante para este tipo de sistemas, ¿ya? Eso por un lado. Y con respecto a que si no se toca o no se plantea nada con respecto a la seguridad social, debemos tener presente y no olvidar que esto es un derecho fundamental, ¿ya? La seguridad social está en la Declaración de los Derechos del Hombre, está en el Pacto Universal de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tratados que se encuentran suscritos y ratificados por Chile, ¿ya? Y por esa razón, si nosotros no lo contemplamos dentro de nuestro catálogo de derechos fundamentales, igualmente va a ser aplicable este derecho por estos tratados internacionales que están suscritos y ratificados por Chile. Ahora, evidentemente, lo dice la misma OIT en este informe reciente, ya que se acredita dentro de su estudio que si uno como país contiene el derecho a la seguridad social con ciertas características o ciertos objetivos o principios, evidentemente eso va a dar una seguridad de tener una seguridad social luego más fortalecida. Entonces, claro, tenemos este comodín de que tenemos estos tratados internacionales que contemplan la seguridad social, pero siempre va a ser mejor nosotros mismos delimitarla en los términos que consensuemos. María Elena, entonces el llamado, por así decirlo, a la ciudadanía sería poner atención respecto de garantizar, ¿no es cierto?, que estén los expertos o las personas que estén reflexionando acertadamente sobre la seguridad social en Chile e incidan, obviamente, en el debate de la nueva Constitución. Bueno, a ese respecto la pregunta es que si van a querer ir aquellos de candidatos a convencionales constituyentes. Porque para participar de la constitucional o de la mixta, una en un 50%, el otro en un 100%, tienen que ser previamente elegidos. ¿no? Porque una cosa, ¿no es cierto?, diferente es el comité de expertos que van a elegir ellos después cuando ya estén elegidos y que son personalidades expertas en las materias, diversas materias constitucionales, que van a estar ahí para consulta, pero ellos no votan. Ellos son consultivos para poder ir armando el texto, pero no inciden en la votación. Por lo tanto, ojo, y esta es la recomendación. Primero, que los profesionales idóneos se atrevan a ir de convencionales constituyentes, quieran participar de esta forma. Segundo, que la gente
elija preferentemente a personas que le den primero la confianza, ¿no es cierto? La confianza de que van a representarlos debidamente en cuanto al sentir de la mayoría en esta materia. Segundo, que estas personas tengan conocimiento, por lo menos, ¿no es cierto?, de materias básicas de sentido común. Así que tampoco se trata de que los candidatos sean todos unos expertos, eso sería ridículo y perdería además el sentido democrático que tiene este ejercicio de elegir. Y en ese sentido yo creo que la ciudadanía tiene que tener la claridad de que aquí el candidato o la candidata tiene que ejercer confianza, tiene que, además de aquello, tener claridad de lo que estamos viviendo y de lo que hemos vivido, y por sobre todo que la ciudadanía que va a votar lo haga informada, con conocimiento de causa, no simplemente porque alguien le dijo, oye, no, vamos a votar por este, no, votemos por este otro, porque aquí, por allá, no, sino que vayamos un pasito más adelante, ¿no es cierto?, nos preocupemos de saber quién es la persona, de dónde viene esa persona, qué ha hecho esa persona, y de esa manera entregar nuestro voto para no después tener la desilusión de elegir personas que van a formar parte de estas importantes, digamos, convenciones, ya sea una u otra, y que en definitiva después van a obedecer a parámetros o a directrices ajenas a quienes en un principio los eligieron. Yo creo que eso es uno de los elementos más importantes y fundamentales, ya que no pudimos tener la posibilidad de una asamblea constituyente de ejercicio del poder originario, como algunos seguimos defendiendo. Bueno, entonces ser mucho más responsable al tener que delegar nuestro poder soberano, en este caso el ejercicio del poder constituyente, en estas personas, y no farrearnos la oportunidad de llevar como convencionales constituyentes a personas idóneas, y no lo digo solo por un sentido técnico, no, sino que tiene que ser en el sentido amplio del término integral, es decir, personas, como repito, nos den la confianza y estén comprometidas con dos cosas, la equidad y la justicia social, que es lo que necesitamos hoy en Chile. Beatriz, ¿cómo visualiza usted justamente la participación de la ciudadanía y los aspectos en los que debería poner atención si justamente quiere ser también partícipe de una mejora en el sistema de seguridad social chileno? Yo creo que todo este proceso lo que nos evidencia es que la ciudadanía está interesada en conocer, está interesada en participar, ¿ya? Yo recuerdo el año pasado, a raíz justamente del estallido social, la Universidad de Concepción, acá en Concepción, desarrolló una serie de cabildos abiertos, ¿ya? Donde se hablaron de diferentes temas y, bueno, pude asistir no a todos, pero a algunos, y la asistencia fue bastante concurrida, ¿ya? Y lo más importante es que contó con la participación no solamente de académicos o alumnos, que son los que frecuentan más la facultad, sino que también trabajadores de la universidad, gente, digamos, del sindicato, o gente que no tenía nada que ver con la universidad. Y eso yo creo que demuestra que la gente quiere informarse, ¿ya? Quiere votar, siente que tiene la oportunidad de por fin de que su voluntad se plasme en este proceso, y es responsable y quiere hacerlo también con conocimiento. Y en eso han existido instancias, por ejemplo ustedes, que los felicito porque yo creo que de todas maneras tienen mucha gente que los sigue y por lo mismo, ¿ya? Porque la gente quiere saber y quiere decir, bueno, ¿y cuáles son las alternativas que tengo? Y esta alternativa, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Y cuál es esta otra? Para que en el fondo el día de mañana ellas, si van a votar por algún constituyente, lo vayan a hacer con conocimiento. Bien, muchas gracias, Beatriz. Estamos llegando al final, nos pasamos un poquito, bueno, también partimos un poquito más tarde. Les quiero dar la palabra finalmente a ambas para que puedan hacer una reflexión final respecto al tema que hoy nos ocupa, reiterándoles el agradecimiento, obviamente, por los interesantes conceptos, por cómo nos han iluminado o nos han permitido iluminar algunos aspectos, ¿no es cierto?,
en los cuales hay opacidad y donde hay un déficit importante. Bien lo sabe usted, Beatriz, que se ha dedicado también a la educación previsional. Pero partimos con María Elena. Breve, ¿no es cierto? Sí, bueno, por favor. Bueno, yo no sé si lo más adecuado acá, pero yo pertenezco al movimiento Noma FP, ¿no es cierto?, de muchos años ya, una década que llevamos en eso. Y por lo tanto me gustaría poder decirle a la gente a través del medio que conozcan la propuesta que tiene el movimiento Noma FP, una propuesta que ha sido redactada con seriedad, que ha sido apoyada en su redacción por economistas de prestigio. Por lo tanto, es una propuesta seria, que yo creo es el momento de invitarlos a que la conozcan, porque podría ser un elemento de importancia para participar de alguna manera en las discusiones futuras que vengan. Y esta propuesta nuestra se encuentra en la página web del movimiento Noma FP. Ustedes googlean ahí nomás propuesta Noma FP de la coordinadora y va a salir el texto que tenemos. Porque es importante cómo nosotros ahí planteamos el concepto de un sistema integral que, si bien parte de la base de reparto, le llamamos con reservas técnicas, porque tiene, ¿no es cierto?, una cantidad que hoy día está en los fondos soberanos, esa cantidad de plata que creo que alcanzan a 10.000 millones de dólares hoy día, actualmente en Chile, para que funcione este sistema. Y es un sistema de carácter tripartito, que tiene que ver con el aporte del trabajador, del empleador y también, ¿no es cierto?, con una garantía básica del Estado, que nosotros le llamamos el no contributivo, digamos, es decir, aquellas personas que no pudiendo cotizar, de todas maneras, al ser este un derecho humano, tienen el derecho a poder acceder a una pensión, que no sería inferior al monto del sueldo mínimo vigente. ¿Y por qué aprovecho la instancia? Porque creo que hay elementos allí que podrían servirle a la ciudadanía en general, si bien podría no adscribir 100% al texto, por lo menos podrían entregarle elementos para que entremos a conversar sobre la relevancia de lograr a través de este proceso que estamos ingresando a este proceso denominado, ¿no es cierto?, constituyente, la oportunidad histórica para Chile de lograr que podamos cambiar la Constitución del 80, reemplazar su texto por otro texto que sea mucho más amigable, por decirlo de alguna manera, con los tiempos actuales, en la que la preocupación está centrada en el buen vivir, en el desarrollo humano, siempre en relación con la vida plena. Eso es lo que hoy día tenemos que tratar de lograr como sociedad. Y en ese sentido hago el llamado a que revisen la propuesta y además, ¿no es cierto?, a que participen el 25 de octubre, participen con lo que la conciencia les dicte. Y de mi parte, mi opinión, por la que me la juego, es apruebo y me reservo la segunda papeleta porque yo no estoy de acuerdo con la forma, pero sí creo que alguna de las dos que va a ganar tenemos que sacarle el mejor provecho para que de allí resulte algo que por lo menos en las garantías constitucionales notemos un cambio de contenido. Eso. Muchas gracias, María Elena. Beatriz, su turno. Bueno, primero que todo, las gracias por la invitación. Ha sido muy grato conversar estas materias, por la importancia que revisten, ¿no? O sea, hay un dicho de William Beveridge, que es uno de los padres de la seguridad social, y es que esto te acompaña de la cuna hasta la tumba, ¿ya? Y por eso me parece súper importante que la gente se vaya enterando, vaya conociendo lo importante que es la seguridad social, que nosotros no nos damos ni cuenta y en realidad, oye, o sea, desde el día 1, desde que nacemos, ya, con el tema de ingresar a la ISAPRE o ingresar a FONASA, ya, luego va pasando, enfermedad, un accidente laboral, qué sé yo, una pensión o algo así, o sea, después cuando más viejo, la vejez. Entonces es una cosa que realmente no podemos ser indiferentes frente a esto, ¿ya? Y eso yo creo que ahora la ciudadanía o la comunidad cada vez está siendo más consciente y quiere interesarse por este tipo de temática.
Yo me voy a también tomar un poco la confianza, tengo una plataforma de educación previsional que se llama Yo También Quiero Saber.cl, ya tenemos formato estamos en casi todas las redes sociales, y precisamente la plataforma es para educar en materias de seguridad social, en materias de educación previsional. Son videos cortos, tuvimos una primera temporada también en una radio acá en Concepción, ahora vamos por la segunda, donde tenemos invitados, diferentes actores, porque la seguridad social es multidisciplinaria, ¿ya? Aquí no se hace solamente con gente del área financiera o con solo economistas, se debe contemplar a muchos más integrantes, a muchos más actores, y así de importante también es que los trabajadores, los empresarios y el Estado tengan una postura clara con respecto a eso y sean capaces de llegar a un consenso para nosotros tener un sistema de seguridad social con los principios internacionales que se le reconocen. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a ambas, a María Elena Hellman Sepúlveda, abogada, presidenta de ANEF y vocera de No Más AFP. Tiene su casa en Radio La Discusión. Mucho éxito también en su proyecto político. Y para Beatriz Llanos de Rocal, un gusto conocerla. Ha sido muy iluminador, digamos, conversar contigo por el conocimiento que tienes y también por la capacidad de entregarlo de manera tan didáctica. También mucho éxito con tu página. Yo también quiero saber.cl, que la vamos a seguir con atención. Va a ser muy importante también para nosotros, para el trabajo periodístico, sin duda. Así que les reitero el agradecimiento a esta iniciativa que es organizada por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, Campus Chillán, que está cumpliendo 15 años y que contribuye justamente con este programa a formar un mayor, diríamos, capital social y informar oportunamente, ¿no es cierto?, a nuestros ciudadanos y ciudadanas en torno al proceso constituyente, temas tan importantes como el que hoy tuvimos, que fue pensiones, e invitar a nuestra audiencia para el próximo jueves, donde el tema será la salud, y nos van a acompañar las profesionales Karina Bustamante Vázquez, de la Universidad de Concepción, y la abogada del Departamento de Derecho Público, también de la Facultad de Derecho de la UDEC, María Esther Cisterna. Así que los dejamos y a ambas invitadas, ¿no es cierto?, a escuchar nuestra audición, a nuestra audiencia, a acompañarnos el próximo jueves a las 19 horas. Muchas gracias, que tengan buena tarde. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Beatriz, saludos. Muchas gracias. Hasta luego, María Elena. Un gusto. Gracias. Concluye así una nueva edición de La Discusión Constituyente, un programa de educación cívica realizado en conjunto por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, Campus Chillán y Radio La Discusión. Por una ciudadanía informada, responsable y activa. La Discusión Constituyente en Radio La Discusión 94.7 FM.